Le preocupa que OpenAI pueda ser usado para crear vídeos hiperrealistas que sean usados para difundir fake news y hacerle perder la fe en la democracia al público. No, porque fakes documentales ha habido toda la vida sin necesidad de IA. A ver, vamos otra vez. La inteligencia artificial no es inteligente. No hace nada que no se pudiera hacer antes. El otro día había una chica que además estoy completamente de acuerdo con ella, que es un escándalo. Estaban circulando unas fotos de ella desnuda, que nunca se tomó. Fotografías que se elaboraron, se supone, por inteligencia artificial, poniéndole su cabeza a cuerpos femeninos desprovistos de vestimenta. Y entonces alguien dijo, la inteligencia artificial nos está arruinando, esto es horrible, se la acabó. Siempre se la acabó, ¿no? Y yo dije, es que tú no sabes que esto antes se hacía con Photoshop, y había tipos que te vendían fotos photoshopeadas de artistas, de actrices de Hollywood que nunca se desnudaron para las cámaras, pero hacían con Photoshop el fotomontaje, te lo vendían como si se hubieran desnudado. Cualquier cuerpo de mujer desnuda le servía para este tipo de fotocomposición, y antes de eso se hacía recortando o dibujándolo. No representa ningún cambio cualitativo. Puede ser más rápido, puede ser un poquito más creíble, que ella en este momento no es nada creíble, pero bueno, eventualmente lo será más. Pero no es un cambio cualitativo. Hacer un documental fake, los que quieras, desde que se inventó el cine. Desde que se inventó el cine. Todos los efectos especiales son fake. Si los aplicas a un documental, tienes un documental fake. Personificación de gente, falsificación de la voz, etcétera, etcétera, se ha hecho toda la vida. Sí, para efectos de propaganda, para efectos de minar la confianza de la gente en la democracia, o para ir en contra de un candidato, de un partido, de una posición política, etcétera. No se necesita la inteligencia artificial para eso. Ni te lo hace demasiado mucho más fácil, porque ya está muy mecanizado eso en propaganda, hombre. Entonces, yo creo que hay que ser muy, muy cuidadosos, muy escépticos. Te digan, la izquierda artificial. Qué bueno está eso. Lo voy a apuntar. La inteligencia artificial va a cambiar esto de manera radical. Pues, a ver, ¿en qué? ¿Cuál es el cambio cualitativo que se va a dar realmente? ¿Que lo hace más rápido? Pues es lo que han hecho las máquinas toda la vida. Lo que han hecho las máquinas es hacer las cosas más rápido que nosotros. Pero eso no es nada para impresionarse, ¿no? Las bicicletas corren más rápido que nosotros. No, porque lo hacen, facilitan el trabajo. Pues sí, una hacha facilita mucho el trabajo, pero trata de tirar un árbol sin hacha, es bastante más complicado. Pero el hecho de que tengas una herramienta nueva que te ahorra trabajo y te hace más fáciles y más rápidas las cosas, no implica un cambio cualitativo. Y todos los que están haciendo el número de se nos cae el cielo encima, están olvidándose de darnos la demostración de que hay un cambio cualitativo relevante por la sola existencia de una cosa que toma cachos de la realidad, los baraja y los vuelve a unir. Porque es lo que hace. Toma cachos de la realidad, los baraja y los vuelve a unir. Pero no tiene ni creatividad, ni inteligencia, ni visión, ni nada. Es una herramienta más. No le tengamos miedo a las herramientas. Acuérdense que los ordenadores iban a acabar con el trabajo, íbamos a estar todos en la calle pidiendo dinero, ¿no? Llegaron los ordenadores. Y la televisión iba a acabar con el cine. Y el cine iba a acabar con el teatro. O sea, en serio, tratemos de ser un poco cautos ante la facilidad del temor que nos da. ¡Ay, viene la inteligencia artificial! Sí, será útil para ratos, se usará mal en otros. Causará problemas porque toda nueva tecnología causa problemas. Resolverá otros muchos problemas, como toda nueva tecnología. Y ya, no tiene ninguna otra expectativa.